Continuemos con la presentación. Ya estaba prácticamente terminando lo que era el videíto. Déjeme mostrarle por dónde habíamos quedado. Creo que ya faltaba como unos segundos nada más por finalizar. Vamos a tratar nada más de adelantarlo a donde habíamos quedado. Tengo una pregunta, profe. Dígame. No sé si escuché mal de que en relación a los contratos determinados, el trabajador no tiene derecho en relación a la antigüedad. No, la indemnización por tiempo laborado no cabe. No cabe. No, solamente vacaciones y 13º mes. En base al artículo, ¿cuál sería ahí? Ahí la parte del 42, la parte del 43 y la jurisprudencia. Ok, Eh, Ahí yo le gracias. voy a ir compartiendo sentencias para que ustedes logren leer el criterio en ese sentido. Ok, entonces vamos con la siguiente. Estas son, digamos, causas. Bueno, ustedes pudieron ver en la parte del video cuando se dan las modificaciones que pueden ser salariales, pueden ser de puesto, pueden ser por traslados, ya sea de oficina, ya sea de departamento, o sea, puede ser modificaciones en cuanto a las jornadas, en cuanto a los turnos, o sea, existen variedad de causas el por qué ustedes pueden hacer modificaciones en los contratos individuales, incluso habla de demociones y habla de promociones en los puestos de trabajo, aclarando si ustedes pudieron ver que en el caso de demociones, pueden ellos bajarlos de cargo, pero mantienen su salario en virtud de que este no puede ser afectado. En lo absoluto no se puede disminuir el salario de los trabajadores. Ahí lo tenían en la parte de la presentación, aparte de los traslados, porque recuerden que el artículo 31 del Código del Trabajo dice de que solamente por mutuo acuerdo se puede hacer los traslados en un lugar distinto, la ejecución, ¿verdad?, del contrato en un lugar distinto al pactado en el contrato. Entonces, si el trabajador no lo consiente, si el trabajador no autoriza ese traslado, no se puede dar. Ya, entonces es parte del mismo y siempre es recomendable que si ya lo van a dejar de forma permanente, se haga ese adendo del contrato y se modifique esa cláusula. Aquí también se pueden dar en esta otra presentación por motivos económicos, por motivos técnicos, por casos fortuitos, fuerza mayor, que recuerden que ahora ya no se define de manera separada como un inicio, que uno era por causas ocasionadas por el hombre y otras por causas ocasionadas por la naturaleza. Hoy por hoy lo que se asocia y se unifica en la terminología a que se deben a causas externas. Por eso es que se habla de caso fortuito y fuerza mayor. Todo aquello que efectivamente provoca cambios en la relación de trabajo y que no está, digamos, a la mano o al alcance o no se imputa responsabilidades ni al trabajador ni al empleador. En ese sentido, también se aplica. Ahí en la parte del video, todas estas causas de las cuales se pueden originar, las modificaciones de las condiciones de trabajo es lo que tienen ahí desglosada en esa plantilla, que son por cuestiones de condiciones de trabajo, por jornadas, turnos, por movilidades funcionales, geográficas, etcétera. Entonces es lo mismo. Aquí solamente se los estoy poniendo. Se puede dar, por ejemplo, por decisiones superiores en la cual se tienen que hacer modificaciones dentro de las oficinas o puestos de trabajo. A veces se dan también por medidas laborales o medidas también sancionadoras cuando se aplican reglamentos internos de trabajo y trae consecuentemente alguna modificación, pero aún así siempre se recomienda que se hagan los adendum de los contratos. Alguna reorganización empresarial o institucional en la cual se tenga que hacer cambios, es desaparecer o abrir nuevos departamentos, nuevas oficinas. Todo eso también automáticamente genera estas modificaciones de los contratos y la forma pues de ejecución del trabajo. Esas son una de las tantas formas.
Esto fue, digamos, tendencia en el 2020, los impactos del COVID en cuanto a estas condiciones de trabajo que modificaron bastantes cláusulas de los contratos en la mayoría de las empresas. Y hablo de empresas privadas porque fueron las que se sometieron a un procedimiento de autorización ante el Ministerio del Trabajo en cuanto a cambios, ya sea de reducción de salarios, modificación de jornada, que cambiaron las jornadas, digamos, a casa, etcétera, pero también eso implicó disminución del salario que tenían pactado, etcétera. Entonces, estas autorizaciones de los cambios se dio por un tiempo determinado, aun cuando los empleadores demostraban y explicaban en sus solicitudes que en virtud de, de la situación mundial que se estaba viviendo y en la cual no estaban generando ganancias, pues no podían mantener las planillas o las nóminas de todo el personal e incluso pedían el cierre tal vez no, la suspensión. Casos extremos sí se dieron cierres de empresas, pero también se dieron la suspensión parcial de labores en algunas áreas de la empresa y algunas totales. Entonces las pedían a veces por hasta por 6 meses. La orientación en su momento fue, William ahí me corrige, hasta donde sé, instrucciones superiores de que los que hicieran las solicitudes se les otorgara término máximo de 3 meses, ¿verdad? Para las suspensiones temporales de los contratos, ya sea parcial o total. En los impactos que se dieron fue ahí la parte de la reorganización, por decirlo así, de las empresas, las modalidades de trabajo, la parte de cómo dirigir recursos humanos, la parte de las disciplinas y las relaciones laborales en general. Tuvo bastantes afectaciones. Los ámbitos afectados, ahí están, que es lo que les estoy diciendo, que es la parte de las remuneraciones, las partes de las promociones, las partes de los traslados, los trabajos que realizabas ahí, hacías hasta lo que no estabas acostumbrado a hacer con tal de percibir algo de salario, las partes también de reducciones que tienen de jornadas, el cambio del clima del lugar de funciones o de trabajo, etcétera. En estos se dieron efectivamente por disposición de trabajador y empleador, que se dio el mutuo acuerdo, que tal vez no hicieron modificaciones o no quisieron hacer modificaciones a los contratos, y ahí es la parte de la suspensión, que es lo que les hablé, y la parte de la terminación completa de la relación a través de los cierres. Muchos de ellos se dieron a través de la voluntad expresada de trabajadores y empleadores. Se levantó acta ante el Ministerio del Trabajo sobre el mismo y se autorizaron en algunos casos despidos colectivos, en unos que otros casos por despidos por indisciplinas, pero fueron muy pocos, fueron más despidos colectivos por cuestiones de no prestar las condiciones necesarias. Ahí tenemos por fuerza mayor también que se dieron, en su mayoría sí, lo que primó fue la parte del mutuo acuerdo, la voluntad entre trabajador y empleador para poder hacer las modificaciones o las suspensiones. Aquí pueden ver ustedes un sinnúmero de causales. Yo aquí esta presentación, estas no las tienen ustedes, pero que normalmente esta es una presentación de más de 50 diapositivas, porque casi siempre las utilizo para los diplomados que imparto y a veces son sesiones también de conferencias que lo explico en el término casi de 8 horas cuando tengo que impartirlo. Entonces es muy cargado como para compartírselo. Entonces yo sí se les puedo compartir la que trabajamos la semana pasada, que ahí son alrededor, creo yo, de unas 20 o 25 diapositivas. Esta sí es un poco más cargadita por la cantidad de información, por eso se las estoy pasando así de forma rapidita, que es todo lo que hemos estado hablando. Nada más es parte de del atractivo. Vienen ahí ustedes los procedimientos que se sometieron, los ajustes que se hicieron en las planillas, cuántas afectaciones, todo lo que los traslados, es más, tuvieron suspensas el cumplimiento de los beneficios del convenio colectivo, beneficios, por ejemplo, que a título personal o individual se concedía, también estuvieron suspensos, eh, por todas estas razones que tienen ustedes acá. Aquí es nada más es lo mismo de lo que hemos estado hablando, nada más que en otra presentación.
porque efectivamente se emitieron resoluciones o sentencias respecto a esto en esos tiempos en las cuales se estaban autorizando, pero algo muy importante, muchachos, que deben de tener claro, aquellos cambios o modificaciones que se dieron en los contratos individuales y más aquellas relacionadas a los salarios, remuneración, en la cual se firmó el mutuo acuerdo porque lo hicieron vía Ministerio del Trabajo, no tuvo ningún tipo de repercusión o de perjuicio para el empleador a futuro. Caso contrario, en- aquellas empresas que no, disculpen, chicos, aquellas empresas que no hicieron la autorización o el procedimiento ante el Ministerio del Trabajo y aplicaron de reducciones salariales a los trabajadores, ellos alegando que fue por mutuo acuerdo y a muchos trabajadores simplemente no lo reclamaron porque lo intimidaron de cierta manera diciendo o reciben el 50% de salario o mejor se van para su casa o renuncias o te despido, pero te voy a indemnizaciones, no te voy a pagar y te voy a pagar una parte o hasta que esto se mejore. Muchos empleadores eso era la justificación que le daban a sus trabajadores. Entonces, la mayoría, a no tener ningún tipo de ingreso, pues aceptaron esa reducción hasta del 50%, sin que el empleador fuese ante el Ministerio del Trabajo. ¿Qué fue lo que se dio posterior a esto? Y ya les estoy hablando, qué sé yo, que se dio en el 2023, 2024, que los trabajadores que fueron sometidos a esas modificaciones contractuales y reducciones de salario, al momento de solicitar, digamos, sus liquidaciones, ahí pidieron que se les reconociera y que aunque sea de forma retroactiva, los salarios que dejaron de percibir durante ese periodo de meses. Y claro está que los empleadores se iban a negar. Entonces, muchos trabajadores se fueron a la vía judicial a demandar esa retribución de esos salarios dejados de percibir durante esos meses que equivalía a un 50%, hasta esa cantidad se llegaba, y fueron demandas que prosperaron por el hecho de que los empleadores no fueron ante el Ministerio del Trabajo y no hubo acuerdo mutuo entre trabajador y empleador para las reducciones de salarios. Entonces, sí tuvieron que pagar dentro de las sentencias, ahí se les agregó todos esos salarios que no se les pagó a los trabajadores. Entonces, las cosas siempre hay que buscar cómo hacer y agotar los procedimientos administrativos correspondientes antes de evitar este tipo de situaciones. Entonces, ahí no tenemos más que modificaciones, ahí nada más estoy explicando los tipos de modificaciones cuando me refiero a la parte sustancial como a las partes no sustanciales. En este caso, las no sustanciales es cuando el empleador realiza de forma unilateral cambios que son importantes dentro del contrato individual de trabajo y pues el trabajador acepta o sí sin poder oponerse, sin pedir explicación. Las modificaciones sustanciales, por el contrario, sí son aprobadas por los trabajadores porque hay razones de peso como técnicas organizativas de producción, ahí se las estoy mencionando y ellos aceptan efectivamente el cambio. Entonces ahí hay una gran diferencia. Cuando estamos hablando que el código del trabajo, disculpen porque hoy he estado grabando videos todo el día, muchachos, por eso es que ando sin voz. Entonces, el código del trabajo hace referencia a la parte de los traslados que les comenté en el 31 del código del trabajo, complementa en lo dispuesto en el 32, hace referencia a la parte de las reducciones de jornada, de las modalidades salariales, las partes de las suspensiones parciales y totales que se pueden hacer. Ahí lo que tienen nada más es el asidero legal, todo conforme la ley 185. Permítanme. ¿Pregunta, muchachos? Ninguna. Profe, yo tengo una pregunta, pero Dígame. relacionada con el examen. Sí, Esta es nuestra tercera sección. ¿Cuándo sí. sería la sesión para el examen? Miren, esta es la de la sesión del sábado pasado, esta es la tercera. La próxima semana es la del sábado, que es la sesión cuarta. Recuerden que nuestro examen va a ser en la sesión 6, porque los exámenes virtuales no importa el horario, siempre se hace la sesión 6 y la sesión 12. Entonces, en la sesión 6 es el examen, significa que después de la próxima semana tenemos todavía otra sesión
que vamos a tratar de hacerla antes del examen para que ustedes no se estresen estudiando y tener la sesión un día antes prácticamente del examen, a no ser que ustedes lo quieran para efecto de repasar, ¿verdad? La temática antes del examen. Por mí no hay ningún problema. ¿Qué significa? Que el examen lo tendrían el 28 de junio. La sesión 5 virtual la tendríamos viernes 27 de junio. Si ustedes deciden mantener el día, caso contrario, lo podemos hacer antes. No sé si a eso te refería, Amy. Sí, 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 a eso. Ok, está bien. Ok. Recuerden que ustedes lo van a tener en plataforma 24 horas el examen. Va a depender del tipo de examen, la duración del mismo. Cuando son meramente teóricos y es sencillo, se les puede dar 60 minutos, se les puede dar 90 minutos, ya se disminuye. Caso contrario, pues si es práctico, serían pues las 2 horas. Las dos horas desde el momento que ustedes activan y comienzan a hacer su examen. Este va a ser teórico, ¿verdad? Va a ir de los dos, Jaime, porque ya va a entrar salario y jornada. Acuérdese que ya la próxima semana vamos a ver salario. Y en la quinta vamos a ver jornada. Entonces vamos a aprender a sacar salario diario, salario hora, qué sé yo, salario fijo, salarios variables. Y vamos a aprender a sacar horas extra. Por lo menos esas dos prestaciones, donde viene ya más pesado porque ya van a ver el resto de sacar séptimo día, feriados, vacaciones, decimotercer mes, indemnización y retenciones, es para la última, el examen que tienen en la sesión 2. Ahí sí viene un poquito más cargado. Por eso es que quiero adelantar ya ahorita para poder distribuir la práctica y no recaiga todo para el segundo parcial. ¿Ya? Ok, ok. Ok. Bueno, entonces esto es lo mismo de lo que hemos estado hablando, lo voy a ir pasando. Ahí tienen articulados también relacionados a la parte de las modificaciones contractuales, que como fuente complementaria tenemos el Código Civil, ahí tienen el artículo 2503 que hace referencia a la interpretación de las cláusulas, aquellas que son oscuras o son bien engañosas que los empleadores ponen en los contratos que al final logran confundir y al final logran desviar su responsabilidad. Ahí yo creo que les compartí una sentencia sobre eso, sobre cláusulas engañosas. Precisamente ese es el término que utiliza el Tribunal de Apelaciones en este caso. Entonces, a veces que son bien oscuras y no tienden a comprenderse de forma correcta o se interpretan de forma incorrecta, todo eso va dentro de las modificaciones. Aquí nada más se dio en su momento esa guía nada más de recomendaciones para los empleadores sobre el trabajo que debe de realizarse, digamos, desde casa ante esta situación. Lo voy a ir pasando porque ahí solamente es un modelo, se los puse para que miren cómo fueron los modelos de modificación de los contratos individuales. Aquí la modalidad que se estableció fue el teletrabajo, que recuerden que el teletrabajo no lo tenemos nosotros en nuestro código del trabajo incorporado, pero si otras legislaciones como Costa Rica sí lo tienen. Entonces se implementó únicamente para ese entonces esta modificación. Dígame, Y ya no te contestan nada. eh, ¿hay preguntas? A ver, Linda, si puedes poner el micrófono, lo puedes silenciar. Creo que es Linda la que está ahí, ¿verdad? Bueno, no nos ha escuchado todavía. Entonces, esta nada más es un modelo de cómo se elaboraron estos tipos de modificaciones de los contratos y donde el trabajador pues recibió el mismo. Aquí pues esto porque ya lo pongo para efecto de los descansos, pero aquí nada más es cuestiones ya estadísticas sobre cantidad de mujeres y varones contratados. Esto lo voy a ir pasando de forma un poco rápida porque quiero nada más centrarme a quererles mostrar eh, algo muy importante que es la parte de la desconexión digital. La parte de las
desconexiones digitales están reguladas en algunos países. Penosamente en Nicaragua no la tenemos y esto implica que los empleadores violenten los derechos de los trabajadores cuando están en periodo de descanso o hay una interrupción temporal de la ejecución del trabajo, ya sea por motivos de vacaciones o sean por motivos de subsidio o sean por motivos de reposo, cualquiera que sea el escenario, pero que hay una interrupción. Y los empleadores más cuando se da el fenómeno de las vacaciones y tenés, por ejemplo, aunque no tengas responsabilidad en el área, responsabilidad en el sentido que tengas personal bajo tu cargo. Eso, estos casos son peores. Pero aún así, lo primero que te dicen, te vas de vacaciones una semana, pero sabes que estate pendiente del grupo por cualquier requerimiento que se te haga. Y a veces hacen que los trabajadores lleguen a buscar un archivo, a atender algunas visitas o supervisiones que lleguen, aunque sea solo 2 o 3 horas, no importa, dice, si no te vamos a quitar todo el día. Pero, o si no, están consultando, están consultando. Entonces, eso es violatorio a los derechos de los trabajadores, que en esa parte considero en lo personal que debe de haber modificación en nuestra ley laboral y poder incluir este derecho que tiene el trabajador de desconectarse de manera digital durante este periodo. Si ustedes pueden ver, aquí Francia, Chile, Ecuador, México, Costa Rica lo tienen dispuesto en su legislación laboral. Entonces, aquí también se habla del trabajo a la distancia. Trabajo a la distancia hoy por hoy pues también está de moda porque la persona trabajadora tiene un lugar elegido por él libre en la cual él va a prestar su servicio, que puede ser su oficina, puede ser su casa, donde le dé la gana, pero ellos están bajo un contrato formal que cumple todos los requisitos del artículo 20, pero es en el contrato donde se tiene que insertar esta forma de trabajo, ¿verdad? Es poco usual, pero bueno, hoy por hoy casi los trabajos de algunas call center están bajo esta modalidad. Ya. Esta es movilidad funcional en el sentido de que también se requiere para efecto de evitar, y ahí William yo creo que ya no está conectadito, la parte del Estoy estrés laboral. conectado, estoy Ah, está escuchando, estoy conectada. Ah, escuchando. ya, ya, ya. La parte, ahí me ayudas porque la parte de la movilidad funcional de que cada empleador debe de implementar en los centros de trabajo, en la cual los que prestan, digamos, trabajo en una sola posición, esa sea posición, por ejemplo, de oficina, puede ser la posición de que estés de pie ejecutando un trabajo, porque estás manipulando una máquina, etcétera. ¿Qué es Es- basura? ajá, perdón, no sé, yo pensé que era para mí, ahí la pregunta. Alguien debe tener activado ahí su micrófono. Entonces, sí se requiere que por lo menos en un periodo de tiempo laborado se tomen minutos, con que se tomen unos 5, máximo 10 minutos para poderse levantar o poder hacer algún tipo de ejercicio desde su puesto de trabajo. Creo que esto abona un poco a evitar cualquier tipo de estrés o enfermedades que también por las posiciones puedan adquirir los trabajadores. Pero esto ya es meramente la parte de seguridad ocupacional, en la cual pues ahí uno se mete de lleno a explicar toda la implicancia que tiene el no tener una movilidad funcional al momento que está ejecutando trabajo. Entonces, aquí estamos hablando de las causas, efectos de forma muy general, pero las estoy pasando así. Las estoy pasando porque pues, quiero terminar a la parte de los contratos. Por eso voy de forma rápida, nada más presentando todo lo que implica, porque a veces creemos que se reduce a establecer 5, 6 o 7 cláusulas en el contrato individual y hasta ahí termina la responsabilidad del trabajador o la responsabilidad del empleador, pero va más allá. Acuérdense que yo les dije dentro de las características, en la parte de lo que es el tracto sucesivo. No basta solamente con la firma del contrato, sino con la ejecución del mismo y el cumplimiento. Y en la ejecución de cada cláusula hay un sinnúmero de disposiciones que las leyes complementarias, así como el Código del Trabajo, también regulan. Y esta es una de ellas. Entonces, esto nada más la parte de las movilidades geográficas que ya hablamos, que son por mutuo consentimiento, los traslados, los desplazamientos de una plaza o de una sucursal a la otra. Esto, ante todo, deben de tener presente. Esto es lo que dispone el artículo 31 y 32 del Código del Trabajo. Ahí lo que hay es nada más una definición
de cada uno de ellos, de lo que estamos hablando, de los traslados, de los desplazamientos, que esto es temporal, esto no es definitivo como los traslados, que los traslados pueden ser temporales, pero también pueden ser definitivos. Entonces, las variaciones de condiciones de trabajo que ya automáticamente se deben de hacer modificaciones en los contratos. Entonces, y aquí pues la aceptación que se debe de dar. Y bueno, aquí es lo mismo, voy a ir cambiando nada más porque me interesa llegar a algo que bueno, aquí ya es entrar a jornadas, que este es uno de los temas que vamos a ver ya en la sesión 5, ¿verdad? Que se dio también en la parte del periodo del 2020, la parte de la acumulación de las jornadas, pero igual esto está presente en la ley, no ha sido modificado. Se nos habla las jornadas reducidas que están establecidas en el artículo 56 del Código del Trabajo. Es permitida perfectamente siempre y cuando no se exceden de jornadas para efecto de compensaciones, eso es si no es legal. ¿A qué me refiero? El empleador puede perfectamente ampliar la jornada diaria de trabajo. En lugar de 8, pueden ser 9 horas, pero siempre y cuando tenga la intención clara de que el trabajador descanse el día sábado. No estamos hablando del séptimo día, que normalmente es domingo, sino es para que descanse el día sábado. Perfectamente se puede hacer siempre y cuando el total de horas que acumule entre lunes a viernes no excedan de las 48 horas permitidas en el caso de las diurnas. En el caso de que sean nocturnas, que no excedan de 7 horas por día, estamos hablando de las 42 horas semanales y así sucesivamente las mixtas, ¿verdad? Que no excedan de las 45. Esa es la condicionante. La parte de las jornadas parciales ya hace referencia a cuáles son los tipos de trabajadores y lo vamos a ver con detalle cuando miremos esto. Están las partes de lo que son al destajo, que de cierta manera son las famosas escalonadas que normalmente se utilizan en los supermercados, Sector porque construcción, en profe, el también. sector, también en el sector construcción, exacto. Entonces es cuando ellos prestan, por ejemplo, en la mañana X cantidad de horas y en la tarde complementan el total de horas, pero tienen un intervalo de descansos a veces de 2 o 3 horas entre cada uno de ellos, etcétera. Y están las jornadas especiales que también las vamos a ver, porque así como existen salarios ordinarios, hay salarios extraordinarios, pero también hay jornadas ordinarias como jornada extraordinaria. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Aquí solamente le estoy mostrando cómo se pueden hacer las modificaciones por mutuo acuerdo. Este otro ejemplo, por eso me salté lo de la jornada porque después lo vamos a ver. Entonces, este solamente es un modelo de cómo ustedes pueden redactarlo. Yo sé que hoy por hoy la mayoría hace uso de las IAs para poder montar, ya solo pedís las especificaciones y a hoy por hoy es fácil, pues a los que somos abogados y notarios viejos que nos tocó de cero redactar un contrato y lo vamos modificando, ya quedamos con esa costumbre de ir adecuando cada contrato y que no sea machotero. Eso es la recomendación que les doy. Si bien es cierto, si el giro comercial de la empresa es, por ejemplo, sector construcción, ya ustedes saben lo que van a poner en el encabezado del contrato, en la parte del cierre del contrato, la parte conclusiva del contrato, pero en el cuerpo en sí del contrato, que son las cláusulas, varía porque aunque sea el mismo sector de la construcción, las actividades y las funciones que van a desempeñar cada trabajador es distinta. Puede ser que dentro de una misma área sean 5 o 10 trabajadores que coincidan y sea el mismo tipo de contratos porque las funciones son las mismas, las responsabilidades son las mismas, pero los que están en otras áreas distintas, pero en la misma empresa, ahí tienen que irlo adecuando y cómo se va a ir ajustando con el descriptor, muchachos. En toda empresa deben de elaborar los contratos individuales y anexarlo el descriptor de puesto, porque es ahí donde se te va a detallar uno a uno cuáles son las funciones que vos vas a desempeñar, pero no me lo van a cargar en el contrato individual, que eso ya se lo dije. Entonces, aquí nada más son contratos de tiempo parcial que también en su momento se dio aquí con autorización en su momento por un caso que llevé, por eso lo presento con nombre y apellido. Se pueden establecer dentro de los mismos en la forma de contrataciones.
Eso deben de estar dentro de los reglamentos internos de trabajo debidamente autorizados. Y bueno, la parte de jornadas no la vamos a ver, ya les dije. Sí, no, déjenme ver estas son las solicitudes de modificación de los contratos que se tiene que dirigir al Ministerio del Trabajo para efectos de que autoricen todos los cambios, toda modificación del contrato y en este caso más de las jornadas de trabajo, ya sea que se van a ampliar, ya sea que se van a disminuir, deben de explicar los motivos y dentro de la solicitud que hacen ante el Ministerio del Trabajo, ustedes aquí pueden ver que es el escrito y aquí el recibido que hace la inspectoría a la cual según la Oficina de Distribución de Causas, pues asignó, detalló. Pero yo quería compartirles, a ver, déjenme ver si lo tengo aquí porque no lo recuerdo, la parte de las cartas de renuncia. Por eso los estoy pasando ahorita, muchachos. Ahorita aquí no me detengo, después se los comparto. Estas son las que las instituciones hacen las comisiones, acuérdense, bipartitas, las instituciones públicas que se rigen por la 476, que es la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Al momento de terminar la cancelación de contratos de trabajo, deben de convocar a la comisión, primero la comisión bipartita, que es algo interno de la empresa. Ustedes ahí lo pueden ver que el representante del empleador, el inmediato y recursos humanos, el trabajador son los que forman parte de la misma y el sindicato si hubiese como representante del trabajador. En el caso, pues, de que vayan con la parte de de la cancelación de contrato, de un trabajador de un sector privado, ya lo tienen que hacer de forma directa ante las oficinas del PALO, que es del procedimiento administrativo laboral oral. Cuando existe causa justa, cualquiera de las cuatro causas que establece el artículo 48 del Código del Trabajo, se tiene que hacer la solicitud, la relación de hecho. Recuerden que para poder solicitar la cancelación con causa justa ante el Ministerio del Trabajo, deben de, eh, deben de hacerlo dentro de los 30 días calendarios en la cual el empleador tuvo conocimiento de la causa grave que cometió el trabajador. Entonces, las terminaciones de los contratos se pueden dar por muerte del trabajador, pueden ser por muerte del empleador, por caso fortuito o fuerza mayor, por despido justificado, por despido injustificado, por renuncia inmediata, por renuncias con preaviso de ley, por mutuo acuerdo se puede dar también, por medidas de higiene y seguridad ocupacional que ocasiona el cierre de la empresa, por sentencia judicial, puede ser por quiebre de la empresa, etcétera. Entonces son causas de terminación de la relación de trabajo. Dentro de las suspensiones, tenemos existen suspensiones individuales y hay suspensiones colectivas. Entonces, a partir del artículo 36 del 37. 30, ajá, las individuales ya habla de las individuales, ya el 37 ya te habla de las causas de las suspensiones individuales, que pueden ser por la incapacidad por riesgos profesionales, que es un límite temporal, por incapacidades por enfermedades comunes, que es un límite temporal también, por licencias por maternidad, por detención, arresto o privación de libertad o prisión preventiva, según disponga, puede ser por medidas disciplinarias conforme el reglamento interno, puede ser por designación de las organizaciones, en este caso juntas de conciliación, de arbitraje, etcétera. Puede ser por mutuo consentimiento, etcétera. Entonces ahí tenemos una serie de causales individuales, que es la interrupción temporal del contrato, pero también existen causas de suspensión colectiva. Perdón, en esta causa de suspensiones colectivas ya lo establece o lo regula el artículo 38 y normalmente se dan por falta de materia prima, pueden ser por razones de higiene y seguridad, pueden ser por razones técnicas o económicas, pueden ser por fuerza mayor o caso fortuito, en la cual pues de forma inmediata y directa se decreta la suspensión del trabajo. Y siempre pues habla ahí del mutuo acuerdo, ¿verdad? El mutuo acuerdo lo tenemos en la parte infine del artículo 38
y el Ministerio del Trabajo, al momento que finalice el periodo de las suspensiones, tiene que avisar pues a los trabajadores sobre la reanudación de las mismas. En la parte de las suspensiones, si son, pueden ser parciales, pueden ser totales en la empresa. Cuando son parciales, deben de tener cuidado los empleadores de no incluir dentro de la lista de personas que van a estar suspendidas de forma temporal los dirigentes sindicales, los miembros de las comisiones mixtas y las mujeres en estado de gravidez. ¿Por qué? Porque se requiere, recuerde que cuando el ministerio autoriza las suspensiones del personal, aunque sean las áreas donde ellos están ubicados, donde están trabajando, sean las áreas que van a ser afectadas, tienen que reubicarse a otra área. Ellos tienen que permanecer en las empresas y no estar dentro de esa lista. Por la razón que, por ejemplo, la mujer en estado de gravidez requiere estar cotizando, requiere de su asistencia médica y sus chequeos periódicos, requiere su salario completo para poderse alimentar por el no nacido. Entonces, más que todo, la protección va dirigido para el no nacido más que para la trabajadora, así de sencillo. Porque cuando el ministerio lo autoriza, solamente les manda a la suspensión con 6 días de salarios pagados, nada más. Y puede ser que estén suspendidos 3 meses o puede ser que lo suspendan 6 meses. Según la solicitud y las pruebas que presentó el empleador, el inspector va a autorizar cuánto es el tiempo de suspensión de ese personal. Los miembros de la junta directiva, que son los que tienen fuero sindical, porque para poder defender los derechos de los trabajadores ante posibles violaciones de parte del empleador, necesitan que ellos estén en la empresa y necesitan intervenir de forma inmediata. Por eso es que se requiere la presencia de ellos y no pueden incluir. Y los de higiene y seguridad también, porque si se dan situaciones de emergencia en cuanto a la seguridad ocupacional, recuerden que ellos tienen que cumplir con un plan operativo anual, los miembros de las comisiones mixtas, y que tienen que realizar supervisiones, capacitaciones, un sinnúmero de actividades según lo que tengan en su plan. Se necesita pues la asistencia, aparte de que ellos dan los primeros auxilios, aparte de que tienen a disposición, no crean que el botiquín de primeros auxilios lo tiene recursos humanos. Cuando hay una comisión mixta, siempre hay un encargado del botiquín y no precisamente es recursos humanos, lo puede hacer cualquier miembro de la comisión. El lugar donde esté, digamos, los botiquines son en las diferentes áreas donde está la mayor cantidad de personal. Sabemos que por costumbre siempre lo resguarda recursos humanos, pero para eso hay miembros de la comisión que ellos se pueden ir turnando la responsabilidad. Por ejemplo, en Zona Franca, recuerdo en Zona Franca, se mantenían en las diferentes áreas digamos, de las plantas, y los miembros de la comisión por semanas tenían a cargo la llave y llevaban un control de todo, pues lo básico en la lista que se requiere de medicamentos básicos que deben de tener y estar suministrando, ¿verdad? En el caso de que ya se estén acabando, ellos tienen que estar reponiendo todo eso. Pero bueno, ya ese es otro punto. Y ahí pues tenemos los famosos adendum, son modelos. Ahí tienen dos modelos diferentes de cómo hacerlos. Aquel, pues, lo que se va a modificar quizás son dos cláusulas pequeñas del contrato o tres cláusulas del contrato. Estas también, pero bueno, ya depende de ustedes cómo lo van a ir elaborando, pero esa solamente es una forma de que ustedes conozcan cómo elaborarlo. Siempre se deja la aclaración de que este es un adendum, manteniéndose las cláusulas y la vigencia de los contratos firmado en fecha tal. Ya, entonces eso siempre hay que dejarlo claro dentro del mismo. Entonces, la parte de Tengo los una adendum, pregunta, profe. dígame. Disculpe la interrupción. Sí, Profe, ¿cómo podría proceder un empleador en caso que un trabajador eh, queda detenido, ajá, detenido con esta nueva reforma que hubo de la ley 431 por sí, estado de embriaguez que hasta 3 días lo dejan preso? exacto. Bueno, en este caso, recuerden que con 3 días puede alegar el famoso abandono que no está regulado por el Código del Trabajo, pero más que todo es incumplimiento de a su jornada de trabajo según lo dispone las obligaciones que tenemos en el artículo 18 del Código del Trabajo. Entonces, más que todo eso es incumplimiento de sus obligaciones contractuales. El empleador debe de determinar, uno, modificar reglamento interno para disponer
alguna nueva sanciones respecto a las reformas que se están dando, o bien pueden ya tener establecido que si es por detención por esa causa, puede ser que se den deducciones, eso puede ser llamado de atención por considerar que es una falta grave, por ejemplo, y pueden ser suspensiones temporales o pueden ser deducciones salariales, etcétera. Creo que donde se tiene que ir adecuando eso es en los reglamentos internos. Creo que ahí donde el que va a tener la labor de ir verificando y de ir controlando cómo le van a dar el tratamiento cada empleador es el Ministerio del Trabajo. ¿Me preguntas a mí?